Fuerte Banorte. Selección mexicana. Álvaro Fidalgo tiene cabida en la selección mexicana porque se ha mantenido con tanto misterio su posible convocatoria. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, un placer saludarles. Tenemos hoy dos temas importantes de los cuales hablar con ustedes. Uno, el de esta lista de la selección mexicana en la recta final hacia la Copa del Mundo, y otra muy importante para la selección femenina. Sara Setúbal, cuéntanos, ¿cómo te va? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo, con toda la gente que nos acompaña siempre en Deporte Fuerte Banorte. Semana melancólica, semana triste, debo de confesarlo personalmente por el tema de Fidalgo, pero creo que siempre hay una balanza que se compensa en el fútbol y eso nos dará la selección femenil. Con muy buenas noticias en cuanto a duelos de preparación, ya lo estaremos platicando. Pero qué tal que la selección te dé la sorpresa y convoca a Álvaro Fidalgo, entonces regresaría la sonrisa a tu rostro, ¿no será? Sí, lo espero más ansiosa que nunca. ¿Qué pasa con Fidalgo? Caramba, la verdad es que es una historia digna de recordar, porque él llega muy jovencito, sin haber debutado de hecho en la primera división de España, de la mano de Santiago Solari, que lo conocía, yo me imagino que desde las fuerzas básicas del Real Madrid y con el Castilla. Y Solari, cuando viene a México con una gran expectativa, creo que a fin de cuentas el mayor legado que deja es haber traído a un futbolista al que se le mirara con cierto escepticismo, porque alguien que no ha debutado vendría al fútbol mexicano, que tanto aportó, porque Fidalgo llegó siendo un desconocido y se va siendo tricampeón del fútbol mexicano. Pero además de ello, a mí me parece, Sara, que el que un medio de contención, porque es la posición original de Álvaro Fidalgo, haya hecho historia en 5 años en el fútbol mexicano y se haya mencionado tan frecuentemente como un candidato para la selección nacional, pues simplemente le hace homenaje a su paso por México y a esa posible gran utilidad que puede tener para el equipo mexicano. ¿Cómo calificas a Fidalgo? ¿Por qué fue tan importante su concurso? Mira, yo creo que Fidalgo es el futbolista modelo, ¿no? Porque no solamente se dio esa entrega en la cancha, de hecho, desde que llegó, me acuerdo sus primeras pláticas, entrevistas, él llegó y hablaba de la grandeza del América, es decir, se preparó para conocer a dónde llegaba y desde ahí creo que te habla de la persona más allá del futbolista que es. Y si bien le costó un poquitín la adaptación, fue de menos a más, tuvo unos primeros torneos en donde tocaba fácil, en donde no se complicaba y cada vez fue más importante en el esquema del América. Creo que futbolísticamente te habla de un jugador que pensaba antes que muchos, que tenía una gran visión, que tenía una gran entrega, ¿no? Porque muchas veces puede estar peleado el talento con la entrega, el talentoso no corre, pero Fidalgo la verdad es que siempre corrió, siempre metió, pero para mí lo más valioso está en uno, reconoció los errores como aquella eliminación con Chivas que dijo, yo la provoqué, pero yo de mi mano voy a tratar de resarcir ese error y lo terminó logrando. Y la forma en la que adoptó el americanismo, adoptó los valores del club, siempre le habló frontal a la afición y creo que lograr eso en un futbolista, ¿no? Que haya una congruencia entre lo que dice, lo que juega y lo que expresa es muy complicado y creo que en Fidalgo lo tuvimos los tres y eso es lo que lo hace un futbolista tan modelo y que tanta gente, más medios y tal vez dentro de la federación pues lo estén esperando con ansias en la selección mexicana. Sí, hay una cuestión que me parece muy interesante de Fidalgo. Un jugador conecta con la afición por su carisma o conecta con la afición inclusive por su personalidad extrovertida. Puede de repente hacerse relevante por lo que ocurre socialmente, digámoslo así, fuera del terreno de juego. Sí, futbolistas que son muy parecidos a rockstars que hacen apariciones en eventos públicos importantísimos, que se codean con celebridades de otros ámbitos, y Fidalgo no tuvo ninguna de esas. Ciertamente me parece que es un prototipo del antagonista, sí, del que se hace notar por ser callado, porque no tuvo escándalos, por su gran disciplina, por estar siempre con los 5 sentidos metido en el fútbol y porque lo comentaba en su conferencia de prensa final. Dice, yo analizo mucho mis partidos. Es un futbolista que además se sabe de memoria las alineaciones del equipo rival y el calendario de juegos de toda la campaña. Así de estudioso ha sido Álvaro Fidalgo. Y él decía, hay momentos en que yo mismo me rehusaba a ver mis partidos cuando después de la lesión me costó mucho
mucho trabajo retomar el ritmo. Es decir, es un futbolista con autocrítica y es un futbolista que caiga bien, que cae muy bien. Ahora, para estar en la selección mexicana no únicamente hay que caer bien. De esos tenemos muchos. No, hay que ser eficiente sobre un proceso que, si bien ha tenido sus quebrantos, ha tenido sus accidentes, es un proceso. Ya con 4 diferentes directores técnicos desde el anterior mundial, con Diego Coca, con después, primero Jimmy Lozano, luego Javier Aguirre, pero finalmente encontramos que ya hay un camino andado y que se aproxima la terminal importante, que es estacionarse en la Copa del Mundo y jugar bien. ¿Qué tanta desventaja podrá tener Álvaro Fidalgo para estar en ese grupo? 2 requisitos. El primero es elegible. Sí puede ser convocado Álvaro Fidalgo. Esto dijo en la conferencia de prensa de su adiós. Una de las cosas después de estos 5 años también aquí, soy español, soy mexicano. A puerta abierta está, obviamente no sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso. Nunca se trató de eso, así que no lo sé. Veremos. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país, el cariño que... Porque es más, te voy a decir, ayer hasta había gente de otros clubes escribiéndome que gracias por, pues al final creo que fui una persona respetuosa con todo el mundo siempre y nunca me metí en ningún tipo de problemas. Siempre intenté que solo se hablara de mí por lo que pasaba dentro del campo, que creo que eso es lo importante y lo que siempre intento, que se hable, que el verde hable siempre. Y pues al final creo que esto fue un cúmulo de muchísimas cosas. Yo me vine al club más grande del país a ser feliz, a ganar títulos, a intentar ser, siempre lo dije, intentar ser recordado, intentar trascender, intentar ganarme un lugar en la historia del América. Y creo que en parte lo conseguimos, ¿no? En una gran parte lo conseguimos, estoy muy orgulloso de eso y también muy, muy orgulloso de que la gente sabe que al final soy un chaval sencillo, un chaval que solo le importa el fútbol y creo que eso es lo más importante de todo. #Experiencia Banorte. Pues yo creo que el requisito 1 está por cumplirse, Sara, porque había una diferencia de días respecto a cuando obtuvo su visa de trabajo y el momento en el que se va del fútbol mexicano, su estancia en nuestro país, pues. Pero es un asunto que la federación ya sometió a la jurisdicción de FIFA con todos los elementos que animan a que el resultado sea favorable. Es decir, aunque no se ha hablado mucho del asunto, sí hay una gestión federativa ante la FIFA para que confirme que Álvaro Fidalgo es elegible. Pensemos que el punto 1 está resuelto. ¿Qué piensas del punto 2, que es tener un lugar donde competir en la selección mexicana y que Javier Aguirre esté dispuesto a llamar? Pues mira, el 1 creo que sí son por ahí 48 horas de diferencia, pero qué bueno que la federación no se quedó ahora un poco en sus laureles, ¿no? Como en otros casos que de repente las agarran ya con los tiempos, por si sí o por si no, hay que arreglarlo y qué bueno que está en ese trámite. En cuanto a que tiene cabida, creo que le tocaría competir en la zona en donde hay más talento y más opciones, afortunadamente para Javier Aguirre, y lo hemos platicado a lo largo de los episodios, ¿no? En el medio campo, como mediocampista defensivo, ofensivo, volante por izquierda, volante por derecha. Creo que en cualquiera de las 3 posiciones que puedan jugar elementos de medio campo con Aguirre, creo que en cualquiera, yo sí lo veo con opciones para que pueda ser convocado. Creo que no está de más, no sobraría un Álvaro Fidalgo para probarlo. Entiendo que está, sobre todo creo que lo competiría más con Marcel Ruiz, ¿no? Creo que Lira y Edson son una especie de mediocampistas tercer central que son ellos dos, y Romo. Pero con Marcel, con Chiquito Sánchez, con Gilberto Mora, creo que ahí es donde entraría la opción de Álvaro Fidalgo. E insisto, yo no sé, en calidad yo creo que les puede competir, pero llega muy tarde al proceso, ya lo dijiste tú, si lo pueden convocar será hasta marzo, y estás hablando que llegaría a 3 meses de la Copa del Mundo y con prácticamente 4 partidos, 5 partidos con la selección nacional, si es que le da todos los partidos Javier Aguirre. Creo que llegaría muy
muy justo a entender todo un sistema en este proceso que lleva la selección. Es muy capaz Álvaro Fidalgo de entender el sistema con un entrenamiento, eso me queda claro, pero creo que el corto tiempo con el que llega de cara al Mundial sería su desventaja. Yo, si fuera Javier Aguirre, creo que tienes la ventana para convocarlo en marzo, que venga, que entrene, lo observo, platico, lo pruebo. Si funciona, qué bueno, y si no, bueno, de cara al próximo ciclo, tal vez ya sería parte de Rafa Márquez, ¿no? O de lo que venga de la selección. Tienes un jugador que en edad va a seguir llegando en plenitud, en madurez, y a ver qué tanto le da el fútbol europeo. Totalmente de acuerdo contigo, Sara, porque además hay que pensar en eso. Con el Mundial de Fútbol no se acaba la selección mexicana. Es una etapa importantísima la que se avecina, pero esto sigue. Ya Álvaro Fidalgo tiene la edad suficiente como para estar un buen rato en esa lista de elegibles de la selección mexicana. Yo haría lo mismo que tú. Sí lo llamaría, sí lo pondría a prueba. Creo que algo que te da Álvaro Fidalgo, además de su lugar en la contención, donde tiene unas funciones mixtas, donde efectivamente posee mucha versatilidad, es que es un hombre que sabe aclarar el fútbol, es decir, sabe dar pases muy concretos, tiene un radar en la cabeza, y eso tiene que ver con el estudio de su equipo, de sus cualidades y de sus contrincantes, para hacer más fácil el fútbol y posiblemente hacer penetrar esos servicios que hasta el día de hoy han sido un dolor de cabeza para la selección mexicana, que sabemos tiene una muy buena estructura hasta los 3/4, y de ahí en adelante se le empiezan a complicar las cosas. Puede ser que Álvaro Fidalgo sea el hombre. Veamos qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Hay otra cuestión que me parece muy curiosa, Sara, amigos, que es una semana de reivindicación para los medios de contención, porque vemos este homenaje que se le hace a Álvaro Fidalgo por todos lados, en donde él mismo lo dice. Gente de otros clubes se comunicaron conmigo para agradecerme, para desearme suerte, lo cual no es común. Pero también encontramos la noticia de que Obed Vargas se va al Atlético de Madrid. Un contrato de 4 años y medio, un elemento que ya estuvo en selecciones menores, lo hizo muy bien, decidió jugar por México. Él nace en Canadá, pero con antecedentes y con padres mexicanos, y ahora pues firma un contrato de larga duración con el equipo colchonero, lo cual también le va a dar, por su edad y por la proyección que tendrá en Europa, un lugar seguramente más constante en las convocatorias de Javier Aguirre. Ya ha estado en la selección mayor también, ha sido convocado en diferentes ocasiones, un par de ellas ha tenido posibilidad de participar, y es otro jugador que también entra a competir a esa zona que, bien lo recuerda Sara, es donde más gente hay, pero en donde el talento tampoco es que sobre. No, la verdad es que lo de Obed, y no lo comenté dentro de los elementos, pero sí, por supuesto, desde las giras, esta última con seleccionados solo de la liga, y Obed sí del MLS, se me ha hecho un jugadorazo, ¿no? Con el sub-20 también, muchos reflectores con Gilberto Mora, pero creo que Obed tiene también esa personalidad que le gusta a Javier Aguirre, tiene el fútbol, y ahora tendrá el plus de que el Vasco lo ha dicho, ¿no? Estar en Europa es diferente. Bueno, Obed Vargas ya estará en Europa. ¿Qué tanto va a jugar con el Atlético? No lo sé. Pero estará entrenando, ¿no? Bajo las órdenes del Cholo, estará entrenando con uno de los mejores equipos de Europa. Algunos minutos va a tener, y creo que si tenía un 50% de estar en el Mundial Obed Vargas, yo hoy creo que lo tiene en un 80%, ¿no? Hablando de lesiones y cosas así. Pero creo que sí le da ya un seguro a la Copa del Mundo, no nada más por estar en Europa, sino porque estará en un grande como el Atlético, y creo que su grandeza como futbolista a una muy corta edad puede seguirse desarrollando y le va a venir de maravilla a la selección nacional. El punto es que juegue, bien lo mencionas. De repente hemos visto esta afinidad, esta empatía que tiene el Atlético de Madrid con futbolistas mexicanos desde épocas ya antiguas, desde Hugo Sánchez, después Luis García, en años más recientes Raúl Alonso Jiménez, el propio Héctor Miguel Herrera, ahora el caso de Obed Vargas, y ha habido de todo, porque sabemos, el Cholo es un tipo muy exigente, el fútbol que practica el Atlético de Madrid es muy férreo, es de una estructura muy establecida, sin dar paso a demasiada creatividad, sí a mucho esfuerzo. Tiene, por supuesto, grandes jugadores, y veremos cómo se desempeña ahí Obed Vargas. Pero, en espera de lo que venga para el partido contra Islandia en el mes de febrero, que no contará con jugadores de las ligas europeas, tenemos otra gran noticia recién dada a conocer, Sara.
Así es, la selección mexicana femenil, que también hay que recordar que está en año de eliminatoria, que ya tuvo un primer partido y goleó, pero que queda mucho camino. Tanto la Federación, Direcciones Nacionales, Cuerpo Técnico y jugadoras están unidos buscando lo mejor de cara al Mundial de Brasil 2027, y precisamente Brasil es de las grandes noticias para la selección mexicana femenil. ¿Qué te parece si mejor Andrea Rodebau, la directora de Selecciones Nacionales Femeniles, nos cuenta cuál es la muy buena noticia para el tricolor femenino? Nos encontramos en un año de eliminatorias, un año que es fundamental para volver a ver a México clasificar a una Copa del Mundo. Por ello, además de los partidos que ya tenemos programados dentro del proceso clasificatorio, quiero anunciarles que disputaremos un encuentro ante un rival top 6 del mundo, con el objetivo de seguir evaluando el nivel competitivo, fortalecer la preparación de nuestras seleccionadas. Enfrentar a este tipo de selecciones es clave para medirnos, exigirnos y continuar creciendo como equipo. Será el próximo 7 de marzo en la Ciudad de los Deportes, cuando nuestra selección nacional se enfrentará a Brasil, en un duelo que sin duda promete dar mucho dentro y fuera de la cancha. Esperamos contar el apoyo de toda la afición que arropa a nuestras jugadoras y se haga sentir en las tribunas. Este año es un partido de inflexión para nuestra selección. Es un año clave para consolidar el proyecto, fortalecer la identidad de juego y sentar bases sólidas con la mira puesta en el objetivo de Brasil 2027 y Los Ángeles 2021. #podcast. Pues ahí está la noticia, ¿no? La confirmación de un juego amistoso entre México y el conjunto de Brasil, número 6 del mundo, ya lo ha dicho Andrea Rodebau, que será anfitrión en la próxima Copa del Mundo y que está buscando este tipo de partidos, y que siempre será bueno, Francisco, que este tipo de potencias te busquen, porque así fue. La Verde Amarela buscó a México para enfrentarse ahora en la Ciudad de México, y me parece que es uno de los mejores partidos que podría tener el conjunto tricolor. Es una gran noticia. ¿Qué ofrece Brasil? Y recuerdo, Sara, cuál es el proceso eliminatorio que debe seguir la selección mexicana. Brasil te ofrece una mezcla muy interesante de experiencia, ¿no? Con elementos como Marta, que si bien ya está en los 40, va a jugar el Mundial en su casa y sigue siendo para muchas la mejor del mundo, entre ellas yo también me incluyo, pero sigue siendo una jugadora muy activa. Tiene elementos jóvenes como Isa Haas, que ahora está en el América, que no sé si pueda jugar por la fractura en la nariz que tuvo. Tiene a Dudiña, tiene a Jayce, tiene elementos en Europa, en Brasil, ¿no? Que a muchos hacen menos la liga brasileña, pero creo que es de las mejores de América. Ahí están en Estados Unidos, están en México. Tiene el juego bonito, tiene muy buen juego aéreo. Creo que te ofrece una prueba en todos los sentidos para el conjunto tricolor. Aunado a que son pocos, es una realidad, los partidos contra top selecciones que ha jugado México, no porque ellos no quieran, sino porque hay eliminatorias, hay Copa América, hay Nations League, se limita mucho, ¿no? El pool de rivales, y que ahora puedas tener a Brasil me parece que es muy positivo. Y en cuanto al camino eliminatorio, ahorita se está en la fase de grupos, en donde calificará el líder de cada grupo, son 6 grupos, y estarán ya en la fase, digamos, de cuartos de final, de eliminatoria directa, junto con Estados Unidos y Canadá. México solamente ha jugado un partido, donde goleó 14-0 a San Vicente y las Granadinas. Vendrá Santa Lucía, que es el 2 de marzo, el lunes previo a enfrentar a Brasil. Después Islas Vírgenes y Puerto Rico. Es una realidad que no te ofrecen en teoría ninguna resistencia, pero la preparación y aprovechar la fecha FIFA siempre será bueno, Francisco, para que Pedro López vaya sacando mayores conclusiones y logre pues el objetivo de que todos queremos, volver a un mundial después de estar ausente las últimas 2 ediciones. Sí, que suena mucho porque es mucho. Oye, ¿y qué dice el técnico de la selección mexicana sobre este compromiso precisamente? La verdad, más feliz que nunca, como todos, absolutamente. Si te parece, escuchamos justo las palabras de Pedro López. ¿Cómo analiza al rival? ¿Qué le va a dar a él y a sus jugadoras? Aquí lo dice el técnico nacional. Y yo pienso que llega el momento de darnos eventos, días así de especiales, ¿no? Cuantos más partidos juguemos contra rivales como Brasil, más cerca estaremos de la selección que queremos ser. El fútbol femenil es un fútbol heterogéneo, donde hay rivales a los que no sé si por suerte o por desgracia, en fruto de su momento de desarrollo, les metes 15 goles y creo que no es real.
hay rivales contra los que te cuesta y estás hasta el último minuto, y puede haber rivales que te ganen y también te enseñen, ¿no? Tengas aprendizajes para llegar a ese nivel. No digo que con esto vayamos a perder, todo lo contrario, vamos a ir con todas las garantías, jugamos en casa, va a ser un partido atractivo. Nuestras jugadoras tienen ganas ya de partidos de este tipo, todo el mundo tiene ganas de partidos de este tipo, y saldremos a la cancha para mostrarnos como lo que somos, un país emergente en el fútbol femenil, un país con muchas ilusiones y con ganas de estar en la siguiente Copa del Mundo, que precisamente será Brasil. Brasil es el único equipo clasificado a día de hoy, y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. #podcast. Que no se nos olvide, sí, el Mundial es muy importante, Francisco, pero Los Ángeles 2028, ahora que CONCACAF tiene 4 boletos, creo que es una obligación para el México estar en esos Juegos Olímpicos en fútbol femenino. Y eso implicaría dar un paso importantísimo, Sara, para mantener el crecimiento del fútbol femenil a nivel de selecciones nacionales y de la liga también en nuestro país. Ya nos contarás, Sara. Por hoy nos tenemos que despedir. Gracias como siempre a nuestros amigos de Deporte Fuerte Banorte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pásenla bien. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.